preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo les fue en la actividad? Y si alguien más se tuvo que presentar al bufete, porque bueno, también lograron coordinar, ¿verdad? Quienes no habían llegado al parque Eric Barrondo pudieran llegar al bufete. ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacerlo? Buenos días, licenciada, mucho gusto. Buenos días, Pues qué gusto. gracias al cielo, pues, la actividad no hubo mayor inconveniente. Por lo menos yo con mi grupo de estudio normal del semestre pudimos asistir, eh, pudimos apuntarnos en los listados físicos y posteriormente en el formulario digital sin ningún tipo de problema. Y posteriormente, pues las autoridades, tanto de la facultad como de la PDH, el procurador y el decano, nos dieron unas palabras y dieron algunos lineamientos que deberíamos tomar en cuenta para este proceso. Y posteriormente terminó la actividad, que honestamente no fue larga ni nada por el estilo, duró alrededor de unos 25 a 30 minutos. Las palabras de las autoridades, toda la actividad habrá sido, sin mucho, unas 2 horas y media. Y en mi caso, pues sí conozco a un compañero que por una situación de fuerza mayor, que parecerá una broma, pero lastimosamente a él se dirigía a la actividad, lo mordió un perro, entonces ya no pudo llegar. Y sí tuvo la oportunidad de acercarse al bufete popular el pasado miércoles y sí se pudo inscribir porque pensó que había perdido la oportunidad. Pues, esas situaciones que no están contempladas y pasan, ¿verdad? Pero gracias al cielo estamos bastante bien. Esperamos que con las capacitaciones y todo el proceso que tengamos que hacer no nos cueste mucho y pues vamos ahí avanzando, licenciado. Por lo menos esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, me alegra mucho que hayan tenido la oportunidad de inscribirse y de que puedan participar en las actividades. Así que felicitaciones a quienes lo lograron y como dices, ¿verdad? Seguro con la capacitación, pues ya eh, con, em, con mayor certeza, ¿verdad? De cuál es su participación. Así que mis felicitaciones, mis estimadas y estimados. Yo desde ya deseo que todo el proceso esté muy bien. Gracias por compartir. Bueno, entonces vamos a avanzar con el tema del proceso preventivo o cautelar, como vimos. Bueno, aquí me comparte Guillermo también que todos, ¿verdad? O me imagino la mayoría, pues aparecían afiliados a partidos políticos. Bueno, Buenos días, licenciada. buenos Fíjense que días, así ¿sí? es, varios compañeros fueron llamados esta semana por los derechos humanos, ya que aparecen afiliados a partidos políticos, entonces les hizo el llamado para que fueran al Tribunal Supremo Electoral, pues a desafiliarse y a poner la denuncia respectiva. Incluso ellos compartieron la aplicación con sus familiares y familias completas aparecieron afiliadas a ciertos partidos políticos. Y pues, bueno, pero qué bien, ¿verdad? Que PDH pues pudo hacer esta reflexión porque pues, ¿en qué momento, verdad? Si nosotros nunca nos hemos afiliado a ningún partido, pues sí, ¿verdad? Es violatorio de nuestros derechos. Bueno, pues gracias por compartir, ¿verdad? Para que los demás compañeros pues también puedan determinar eso, ¿verdad? ¿A qué partidos es que se encuentran afiliados? Ok, muchas gracias, Guillermo. Muy bien, entonces iniciamos con el tema de hoy, es el proceso preventivo cautelar. Como hemos conversado en otras ocasiones, el código regula, ¿verdad? A este tipo de proceso, creo que hasta con 3 nombres distintos, ¿verdad? Como medidas cautelares, proceso cautelar, proceso preventivo, pero pues son sinónimos, ¿verdad? Al final son sinónimos y los tenemos que conocer. Como vamos a ver más adelante, una de las características de esos procesos o bueno, o mejor dicho, ¿verdad? En doctrina, algunos no los consideran un proceso como tal, ¿verdad? Sino que solo como una medida. Sin embargo, vamos a ver, ¿verdad? Que para poderlo iniciar tiene distintos requisitos, tiene distintas etapas, etcétera, ¿verdad? Por lo que otros
tratadistas concuerdan que es un proceso como tal muy pequeño, que es muy parecido a lo de los incidentes, pero sí tiene distintas etapas que debemos de cumplir. Entonces, una definición regulada en nuestro código, ¿verdad? Que lo define muy bien, además de forma concreta, es que se encuentra regulado en el libro quinto, perdón, de nuestro código, y regula lo relativo a las alternativas comunes a todos los procesos. Es decir, que antes de iniciar un juicio ejecutivo o antes de, bueno, cualquier tipo, un juicio oral o un juicio ordinario, tenemos la posibilidad de iniciar solicitando o tramitando una medida cautelar y por ello el título que tienen, ¿verdad? Es que son alternativas comunes a todos los procesos. También se le denominan diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía, procesos de aseguramiento, y es a través del cual las personas pueden prevenir los riesgos que puedan lesionar su integridad física, su patrimonio, etcétera. Aunque es claro mencionar que existen otros procesos cautelares en nuestro ordenamiento adjetivo civil no regulados en este libro, y eso pues vamos a verlo más adelante. Entonces, todos esos son los sinónimos con los que ustedes pueden identificar al proceso cautelar. Y se dice que son comunes a todos los procesos porque vamos a ir, bueno, en la presentación vamos a ir desarrollando cómo están esas medidas cautelares respecto a la seguridad de las personas, a la integridad como tal. Creo ya conversamos que esto no se aplica actualmente, ¿verdad? Sino que lo que trabajamos son las medidas de seguridad reguladas en la ley contra a la ley BIF, ley contra la violencia intrafamiliar. A ver, luego hay, ¿verdad?, distintas clasificaciones. Y dentro de la clasificación finalista de los procesos, es decir, qué es lo que buscan, cuál es su objetivo, el proceso cautelar tiene como fin el asegurar las resultas de un proceso futuro. Su función es la prevención de consecuencias perjudiciales que posiblemente surgirán en el futuro. Esta es otra de las características de estos procesos. Aseguran, en este caso, un juicio ejecutivo, aseguran un juicio oral, aseguran un juicio de conocimiento. Y luego pasamos a las características. Bueno, uno de los ataístas citados también en el libro del licenciado Gordillo, este tema también está en el libro, establece 3 características del proceso cautelar. Entre esas está la provisoriedad o de proveer o de prevenir, el periculum in mora, que aquí vamos a hablar en específico del embargo, y la subsidiariedad, porque como decíamos al inicio, pues las medidas cautelares, el proceso cautelar busca, ¿verdad?, asegurar las resultas de los procesos posteriores. Y vamos a ver también que tiene un plazo específico, ¿verdad?, para que podamos iniciar el juicio ordinario que consideremos. Entonces, para hablar un poco de la provisoriedad del proceso cautelar, siendo que el fin del proceso es el de asegurar las resultas del proceso futuro, sus efectos se limitan a cierto tiempo, que permite interponer la demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 535 de nuestro código. Establece que, ejecutada la providencia precautoria o medida cautelar o providencia cautelar, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de los 15 días y si el actor no cumple con ello, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Esto está regulado en el artículo 535. Voy a buscar ahora el código y
Le vamos a dar lectura. Mm. Ok. Entonces, ¿qué me apoya para poder darle lectura al artículo 535? Con mucho gusto, licenciada. Adelante, gracias. Promoción inmediata del proceso. Artículo 535. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días, si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere, seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Ok, muchas gracias por la lectura. ¿Dónde está el literal incidente? Claro. Lo del plazo, ¿verdad? Bueno, más adelante creo que tengo anotado lo del plazo de 15 días para poder interponer. Como ustedes ven, la naturaleza de estas medidas, que algunas son de garantía y estamos hablando del embargo, otras bueno, son como medidas para presionar, ¿verdad? De alguna manera, alguna actuación por parte del demandado. Es como también ponerle sobre aviso, ¿verdad? Que nosotros vamos a demandar. Em, Están reguladas de esta manera, sin embargo, más adelante nosotros vamos a poder identificar, por ejemplo, en los juicios ejecutivos, el embargo es una medida precautoria que solicitamos siempre, ¿verdad? O sea que algunos pueden tomar la decisión de iniciar este proceso cautelar de embargo antes de un juicio ejecutivo, por ejemplo, como esperando, ¿verdad?, una respuesta del demandado y no tener que iniciar este proceso. Son como su nombre lo dice, ¿verdad? Son comunes a todos los procesos, pero buscan asegurar las resultas de un proceso principal. Entonces, a ver, por acá, este es el trámite. Vamos a continuar con la presentación. Ahí tengo que tener el fundamento de este plazo de 15 días que tenemos para poder iniciar el proceso. Bueno, entonces ya dimos lectura como esta característica de ser provisoria, ¿verdad? De poder garantizar que podemos avanzar con un proceso principal. Luego, bueno, de esta característica denominada periculum in mora, o que su traducción sería prevención y urgencia, se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto, que puede convertirse en cierto de no dictarse la medida cautelar y que atendiendo a lo lento de nuestra justicia civil, no resultaría efectiva en un proceso de conocimiento, por lo que se hace necesario decretarse previamente y con ello impedir el daño temido. Como vamos a ver, están las medidas de garantía, que es el embargo, que es la intervención, o las de seguridad, que son medidas de seguridad de las personas como tal, que si tenemos amenazas, que
que es, porque de todo vamos a ver en los procesos, ¿verdad? Que si los demandan, los amenazan hasta de muerte o no sé, nos hace tanta cosa, ¿verdad? Y por eso es que hablamos de las medidas de seguridad, ¿no? Adelantarnos a tener una medida de seguridad para poder iniciar nuestro proceso. Pero estas características también se refieren a la prevención en la urgencia. Por ejemplo, cuando las personas saben que se va a demandar o lo que está, o el asunto principal de una demanda son bienes como tal, aunque eso es un delito, lo primero que hacen es tal vez vender los bienes, ¿verdad? O solo simular una compraventa para que pueda estar a nombre de cualquier otro familiar, ¿verdad? O incluso venderlos. Entonces, porque según ellos esa es la forma en que van a demostrar qué bienes no tienen y que entonces no les pueden demandar. Además de que es un delito, ¿verdad? El lanzamiento de bienes. Hay muchas formas, ¿verdad? En las que podemos probar que se cometió el delito y otras formas, ¿verdad? En que podemos como reclamar el derecho de propiedad que podemos tener en determinado momento. Mm, Luego, mm, bueno, le dimos lectura al artículo 535. Y como ya hemos indicado, ¿verdad? Tenemos un plazo de 15 días para que se pueda entablar la demanda principal. Esto en virtud de que el proceso cautelar pretende garantizar las resultas de un proceso futuro. En consecuencia, la característica de subsidiariedad del proceso cautelar consiste en que se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal. Es subsidiario de este. También las medidas cautelares o las providencias cautelares atienden a una clasificación, solo quiero ver el tema dentro de 15 días. Bueno, Guillermo nos compartió el artículo. ¿Le podrías dar lectura al artículo de tu código, por favor? Perdón, licenciada, fue el 535 el que leímos. Pero yo no tengo presente que hayamos mencionado lo del Ah, caso. muy bien, Ustedes sí. permítame un momento. Dice artículo 535. Ejecutada la providencia precautoria, el que le ha pedido deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó, si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la instancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado, previo incidente. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Entonces, sí, ahí es donde tenemos el fundamento legal del plazo. Bueno, entonces para avanzar en el tema, también existe una clasificación de las providencias cautelares. La primera, la literal A, se lee de providencias introductorias anticipadas, que son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o de ejecución. A través de ellas se practican y conservan ciertos medios de prueba que serán utilizados en el proceso futuro. El código las denomina pruebas anticipadas y las regula en la sección segunda, de su libro segundo. Me imagino que han escuchado que eh, para poder iniciar un juicio ejecutivo muchas veces no contamos con el título ejecutivo como tal, que es requisito indispensable, ¿verdad? Sin eso definitivamente no tenemos ni la posibilidad de pensar que podemos cobrar algún tipo de deuda. Sin embargo, a través de iniciar estos procesos de medidas cautelares, uno de los objetivos, al menos para previo a iniciar un juicio ejecutivo, es poder contar con algún documento en el cual se reconozca, ¿verdad?, que las personas tienen una deuda. Vamos a ver más adelante en el trámite
que es necesario como levantar un acta, ¿verdad?, en el juzgado, y en esa acta, pues obviamente se va a determinar que la otra persona tiene una deuda, ¿verdad? O que a la persona que estamos demandando va a reconocer que tiene una deuda. Esa es una de las formas, no es la más común, ¿verdad? Porque lo que se busca siempre, o lo que debemos de tener presente siempre para poder asesorar es que cualquier tipo de deuda tenemos que poderla reconocer, ¿verdad? A través de algún documento o plasmar a través de algún documento para que justamente no pase esto, ¿verdad? A ver acá. Aquí me preguntan algo sobre el artículo el 535. A ver el código. Ok. Tú te refieres a el último párrafo en donde indica si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedir del demandado previo incidente. A ese párrafo. Ok. Bueno, me imagino que no pueden desactivar el audio. Pero aquí lo que se refiere es que tenemos que cumplir, ¿verdad?, de interponer la demanda principal en el plazo de 15 días. Si nosotros no lo hacemos, pues obviamente, ¿verdad?, la parte demandada puede pedir que se revoque. Y esto va a ser a través de los incidentes. No hemos visto el trámite de los incidentes, es la siguiente clase, pero lo que nos está diciendo acá es que él tendrá, ¿verdad?, que iniciar con el proceso de los incidentes, ingresar un memorial, ¿verdad? Diciendo que no se ha cumplido con el plazo establecido y que por lo segura va a ser un incidente de derecho, porque está regulado en el artículo 535 que existe ese plazo, por lo tanto no lo tiene que probar, entonces ingresa un memorial, así tal cual, pidiendo que se revoque la medida porque no se ha dado cumplimiento con lo que establece la norma, etcétera. Y como es un incidente, se abre a oposición, ¿verdad? Y la parte actora tendrá que responder, ¿verdad?, cuál ha sido la situación por la cual no ha iniciado la demanda. Se encontrarán con procesos que realmente vale la pena, ¿verdad?, poder iniciar con un proceso cautelar y otros que definitivamente no, ¿verdad? Como ponía el ejemplo en el juicio ejecutivo. Si no tenemos manera de lograr el título ejecutivo como tal, entonces sí debemos de iniciar este proceso cautelar que obviamente también tendrá todo un plazo correspondiente, ¿verdad?, para poderse tramitar en el juzgado. Pero a eso se refiere el último párrafo. No sé si estamos bien con la ampliación. El previo incidente es porque va a ser, esto se va a tramitar a través de los incidentes. Ustedes en sus clases regulares, sí ya han abordado el tema de los incidentes. Sí, sí han tenido ya la oportunidad, ¿verdad?, de ver los incidentes. Ok. Sí, porque por lo regular no es un tema que no lo amplíen, ¿verdad? Esto más es una cuestión ya de práctica, de poder tener claridad, ¿verdad?, de cómo se van a trabajar cada uno o cómo se trabaja realmente la vía incidental, porque muchas cosas como estas, por ejemplo, muchos temas, mejor dicho, figuras legales como estas, se van a trabajar a través de los incidentes, pero para la próxima clase lo estaríamos viendo. Ok, muy bien. Entonces, para continuar, esta es una clasificación, ¿verdad? Que son las pruebas anticipadas, así están reguladas como tal dentro de vamos a desarrollar de las pruebas anticipadas cuando avancemos a ver el juicio ordinario como tal.
Otra de las clasificaciones es providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzosa o providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida. Entonces, para asegurar la futura ejecución forzada, como su nombre lo indica, pretenden garantizar el futuro proceso de ejecución, entre las cuales destaca como importante la figura del secuestro, pero también tenemos la figura del embargo. De hecho, también la figura de la intervención como providencias, ¿verdad? Anticipadas. Bueno, estas son para asegurar la futura ejecución forzada y tenemos providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida. Mediante estas providencias, provisionalmente se decide una discusión. Son ejemplos típicos los alimentos provisionales. Esto está en el artículo 213. Eh, bueno, son temas que igual tenemos que ver a profundidad, ¿verdad? Pero uno de los pasos, ¿verdad? Al momento que solicitamos o iniciamos el juicio oral para la fijación de pensión alimenticia o de alimentos, se notifica, ¿verdad? Nos convocan al juicio oral, pero al momento que nos notifican, ¿verdad? Que tenemos audiencia ya agendada, el juez, ¿verdad? Tiene obligación de establecer una pensión alimenticia provisional. Lo hace de forma provisional porque estamos hablando de un tema de alimentos, ¿verdad? Y él no puede esperar hasta que se resuelva este proceso porque si no llegamos a ningún acuerdo a la audiencia, pues tocará que dicten sentencia y eso será 3 meses más, ¿verdad? Entonces, en la tramitación del proceso no puede privar a las personas, ¿verdad?, que tienen derecho a alimentos, que por lo regular es la niñez y la adolescencia, no les puede privar, ¿verdad?, de ese derecho y por lo tanto se fija una provisional, ¿verdad? Se fija una pensión alimenticia provisional porque justamente tenemos que esperar, ¿verdad?, a que llegue la audiencia y que todos presentemos los medios de prueba y que el juez así pues pueda determinar eh, qué pensión es la que realmente se va a quedar como fija, ¿verdad? Pero por eso acá esta clasificación y este ejemplo que nos dan, que por un tiempo, de forma temporal, podemos fijar una pensión provisional. Otra de las características de poder fijar una pensión provisional es que también las podemos cobrar a través de un juicio ejecutivo, ¿verdad? También ya en su momento forman parte de una pensión como tal y también se pueden cobrar. Luego, para avanzar, las denuncias de obra nueva y de daño temido, providencias de urgencia temporales, ¿verdad? Pues está la suspensión de obra, providencia propia de la acción interdictal. Vamos a ver también los interdictos, aunque es algo que no es tan común acompañar, sí en algún momento les pueden pedir el acompañamiento para hacerlo, entonces esos procesos también los tenemos que ver y tenemos ejemplos de algunos memoriales. Entonces, no sé quién me apoya para darle lectura al artículo 213, por favor. Pensión provisional. Artículo 213. Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañaren documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Ok, muchísimas gracias por la lectura.
Y ahora, ¿quién me puede apoyar para darle lectura al artículo 264? Con gusto. Muy Artículo bien, gracias. 164. Suspensión de la obra. Si el juez lo estimare justo, podrá acordar una suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla si diere garantía por las resueltas del juicio y por los daños y perjuicios. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Ok, muchas gracias. Pues solo son artículos, ¿verdad? Que tenemos como referencia o ejemplo de que no están como tal en el título, ¿verdad? De las medidas precautorias, pero que también, ¿verdad? Dentro de nuestro código les dan estas características de providencias precautorias. Em, Vamos a ver cómo cualquier persona, ¿verdad? Realmente puede oponerse a obra nueva, ¿verdad? O peligrosa, porque definitivamente no cumple tal vez como con todos los requisitos. Hay muchas cosas, hay muchos procesos y vamos a ir viendo cómo, ¿verdad? El ejercicio profesional pues en alguna materia tenemos que ser expertos, ¿verdad? No podía ser en todas porque es muy amplio el derecho y todos los temas, pero en estos procesos de obras nuevas o de peligrosas, vemos cómo también, ¿verdad? Están involucradas las municipalidades porque eh, em, pues se hacen todo el trámite, ¿verdad? Para dar autorización, pero que muchas veces no se cumple con todos esos requisitos y que entonces va a ser muy evidente que lo que vamos a ver ahí, pues, será corrupción, ¿verdad? Y como algunas municipalidades se atreven incluso a modificar, ¿verdad? Como sus reglamentos o modificar procesos para, pues, privilegiar, ¿verdad? A otras entidades que en este caso serán constructoras, ¿verdad? Para poder hacer todo eso. Pero a todo eso les va a llevar una cosa tan sencilla como que alguien les llegue a decir que necesitan hacer algo porque consideran que su casa está en peligro por determinada construcción. Entonces, eso. Ahí vamos a ir viendo también los incidentes, son como 4 o 5 tipos, creo yo. No los tengo presentes ahorita. Y luego otra de las características es que las providencias que imponen o se imponen por parte del juez o la jueza una caución, ¿verdad? Son las típicas, perdón, providencias cautelares y cuyo requisito previo es la constitución de una garantía. Solo permítanme un momento. Muchas gracias por la espera. Entonces, para continuar con estas providencias, ¿verdad? Que imponen por parte del juez o la jueza una caución, estas son las que por su naturaleza, digamos, son las típicas providencias cautelares y cuyo requisito previo es la constitución de garantía. El código bueno, nuestro código en el artículo 531 establece, de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide.
Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca del asunto. Entonces, ustedes ven, ¿verdad?, que iniciar un proceso cautelar, pues no es tan fácil, ¿verdad? Realmente no cumple con esa naturaleza jurídica que es el facilitarnos, ¿verdad?, las resultas de nuestro proceso. Por eso es que algunos autores, ¿verdad?, algunos juristas dicen que no son un proceso, otros que sí son un proceso. Creo que cumplen como con ambas características, porque los ejemplos o los ejemplos que vimos anteriormente no son una medida como tal en la clasificación que nos establece el código, sino que están reguladas dentro de los trámites de los procesos, ¿verdad? No vemos aquí en la clasificación del proceso cautelar que una sea, por ejemplo, la pensión provisional, no está regulada así, ¿verdad? Está dentro del propio juicio oral en esta materia de prestar alimentos. Entonces, si yo estoy solicitando el embargo, por ejemplo, yo tengo que garantizar, tengo que prestar una garantía, ¿verdad? Y ya sabemos cómo las distintas garantías están en nuestro código. Y a ver, quiero ver. Bueno, vamos a leer el artículo 531. Y establece: de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen, y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente, a juicio del juez que conozca del asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor cuando fuere por cantidad indeterminada. El juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Para el efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado a, o primero, a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. Segundo, a fijar la cuantía de la acción si fuera el caso. Y tercero, a indicar el título de ella. Como es una garantía como tal, segura, y va a depender muchísimo del proceso que ustedes estén trabajando, pero por lo regular en el juicio ejecutivo o lo que sí nosotros necesitamos es tramitar previamente, ¿verdad? Como ese título ejecutivo, pues dependerá muchísimo si es respecto de esa deuda, ¿verdad? Será como cómo vamos a garantizar, ¿verdad? Esa deuda, o lo del embargo, cómo vamos a garantizar de no provocar, ¿verdad? Como estos daños o estos perjuicios en la otra persona, etcétera. Por eso es de que nos piden que debemos de presentar una garantía. Ok, lo que estamos viendo ahorita es la presentación, ¿verdad? Es lo que ven en la pantalla. Sí, licenciada. Muy bien, entonces, no quiero ver. Ok. Ahora las providencias precautorias en la legislación guatemalteca. En nuestro código, en su libro quinto y bajo el título de Providencias cautelares, regula por un lado la seguridad de personas y también las medidas de garantía. Las primeras, como su nombre lo indica, pretenden garantizar la seguridad de las personas, seguridad, integridad física. Y las segundas
que son las medidas de garantía como tal, en términos generales, la pretensión es mantener una situación que garantice las resultas de un proceso principal posterior. Entonces, vamos a hablar un poco de la seguridad de las personas. Bueno, esta providencia cautelar protege a las personas de los malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Yo creo que, Juan, ¿tenés habilitado el audio? Entonces, decía que esta providencia cautelar protege a las personas de los malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Como característica propia es que puede decretarse de oficio o a petición de parte y no requiere la constitución de garantía alguna. Los jueces, aunque puedan decretarse de oficio porque se supone que son los que conocen el proceso, que son los que han visto las pruebas, que son los que saben la pretensión, ¿verdad? O la posición de las partes, entonces en algún momento se supone que debería de determinar si está existiendo un riesgo o no, ¿verdad? Por eso se dice que tendrían que ser de oficio. El juez tendría que, no sé, o sea, nosotros también en algún momento como identificar, ¿no? O describir dentro de los hechos que el iniciar ese proceso es un riesgo como tal, se me ocurre, aunque yo nunca he interpuesto nunca he iniciado un proceso cautelar, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto, ¿verdad? Por todo lo que requiere y que muchas veces los procesos como tal, pues ya no se establecen estas medidas, como el juicio ejecutivo. O si definitivamente no tenemos el título ejecutivo, pues sí, ¿verdad? Iniciamos este proceso. Pero vemos también que las medidas de seguridad o la seguridad de las personas también se pueden garantizar de otra manera. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? De la forma en que van a trabajar los procesos. El solo hecho de pedir un embargo, pues nosotros tampoco les podemos garantizar a las personas cómo van a reaccionar, cómo va a reaccionar la parte demandada. Ustedes tienen que estar muy al pendiente de esto para poder también contar con medidas de seguridad para las personas que acompañan, o sea, ustedes brindarles como toda la asesoría. Incluso, ¿verdad? Si lo que están recibiendo son amenazas, pues también existe ese delito como tal, ¿verdad? Y poder orientar que pueden presentar la denuncia que corresponde, ¿verdad? Ante el Ministerio Público. O sea, todas estas acciones tienen que asesorarlas, ¿verdad? Para garantizar la seguridad de las personas que están acompañando. Va a ser común, aunque sea materia de familia, ¿verdad? Que pensamos que no nos debería de dar ningún inconveniente. Entonces va a ser común que ustedes en paralelo de llevar algún proceso de conocimiento, ¿verdad? Donde el asunto principal sean bienes, en donde ustedes pues en paralelo tendrán que llevar el proceso penal por el delito de alzamiento de bienes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como ser muy cuidadosos, ¿verdad? De todas las situaciones que se estén dando dentro de los procesos que acompañan para poder brindar esas asesoría. Y nosotros también, ¿verdad? En el ejercicio de nuestra profesión, pues no estamos exentos, ¿verdad? Pues eso no es para asustarlos, obviamente, pero pues no sabemos, ¿verdad? Las reacciones de las personas que acompañamos en los procesos penales, por ejemplo, estamos en audiencia, saliendo de audiencia, pues va a ser común que muchas veces los familiares, ¿verdad? Del sindicato, pues tomen actitudes como de amenazarles antes de que ingresen o cuando salen. Van a darse muchas cosas, mis estimadas y estimados, pero pues el objetivo es que ustedes estén al pendiente, ¿no? Y además, con toda sabiduría, ¿verdad? Puedan saber qué procesos valen la pena acompañar, ¿verdad? Y hasta dónde, ¿verdad? Yo estoy dispuesta o dispuesto a pues poner en riesgo mi propia integridad. He tenido la oportunidad de litigar otros procesos que son en el marco de los del derecho internacional de los derechos humanos
Y, y en un tiempo, pues, yo y el equipo, ¿verdad? Legal, tuvimos medidas de seguridad, justo medidas de seguridad por parte también, bueno, por la jueza que conocía el proceso, pero también se solicitaron ante CIDH. Entonces, hay procesos, ¿verdad? Que en su momento no sabemos cómo se van a ir desarrollando, pero ustedes tienen que tener esa sabiduría y esa habilidad de acompañar casos que no pongan en riesgo su propia integridad, ¿verdad? Bueno. Entonces, como veíamos, el juez de oficio, de hecho, las medidas que en su momento he tenido, los jueces de oficio, ¿verdad? Las establecen porque saben que son procesos fuertes, ¿verdad? O que son procesos emblemáticos. Como estábamos hablando de la seguridad e integridad física de las personas, pues no requieren una garantía como tal. La protección de la persona se obtiene mediante su traslado a un lugar en donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de sus derechos. No sé si han tenido la oportunidad de ver que en el Ministerio Público cuenta con una oficina específica para la protección de testigos. En esta unidad, pues que no recuerdo el nombre exacto ahorita, pero en esta unidad pues obviamente son fiscales especialistas, ¿verdad? Entonces, donde determinan que para poder continuar con ese tipo de proceso, primero tienen que resguardar a sus testigos, ¿verdad? Tienen que resguardar a las propias víctimas. Esto es muy común en los casos de trata, ¿verdad? Si van a acompañar casos de trata de personas, narcotráfico, como problemáticas muy fuertes, ¿verdad? Entonces, existe este apoyo, ¿verdad? Para testigos y víctimas. Les colocan en un lugar seguro donde ninguno conocemos esas casas de seguridad, ni siquiera y los abogados, ¿verdad? Y se tienen que cumplir con muchas medidas. Esto también, ¿verdad? Es algo que cuando estén en el litigio, ¿verdad? Pueden solicitarlo en el Ministerio Público, aunque ellos, ¿no? En el momento que saben cómo se va desarrollando su proceso, pues ellos mismos saben que tienen que acceder a este apoyo para las personas. También procede la medida con el objeto de restituir al menor. Nuestro código todavía utiliza ese término, pero son niñas, niños y adolescentes, ahí están las siglas, que han abandonado el lugar, las personas que tengan su guarda y cuidado, como antes no teníamos, ¿verdad? O antes, o sea, ni siquiera habíamos, ¿con cuál es la figura legal, mis estimados, cuando sí nos adherimos a alguna convención ratificado? Ay, se me fue ahorita, lo siento. Pero bueno, cuando sí aceptamos, ¿verdad? De determinado acuerdo, declaración, convenio, pacto, etcétera, y si es en el marco de derechos humanos, pues forma parte del derecho interno, ¿verdad? Entonces, creo en este tiempo de nuestro Código Civil, ni siquiera habíamos ratificado la Convención del Niño, ¿verdad? Entonces, no teníamos como otro parámetro legal para poder apoyar a la niñez y la adolescencia. Y en este caso se habla de cuando han abandonado el hogar, término que tampoco ya utilizamos, ¿verdad? Porque no está en el marco de los derechos humanos, pues cualquiera puede irse de cualquier lugar en donde están violentando sus derechos. Entonces, era la única medida de seguridad que existía para poder ubicar, ¿no? A la niñez y la adolescencia y que obviamente, pues, los padres o quien ejerza su guarda y custodia, pues, estuvieran con ellos, ¿verdad? Se iniciaba este proceso como tal, ahora sabemos que no, tenemos una ley en específico que es la ley PIN y ahí nos establece cómo se inicia un proceso, ¿verdad? O nos establece también que el ente rector en este tema es la Procuraduría General de la Nación y es allí, ¿verdad?, donde tenemos que interponer nuestras denuncias si no conocemos del paradero de un niño, de una niña, un adolescente, hombre o mujer. Además, también hemos logrado avanzar con la ley de la alerta Alba Kenneth, ¿verdad?, que
En cuanto sepamos de cualquier desaparición o que no logramos ubicar algún NNA, pues de inmediato tenemos que activar la alerta. La alerta tiene toda una razón de ser y muchos análisis y estudios multidisciplinarios, además, porque los abogados, si se darán cuenta, aunque somos expertos en mucho tema y nuestra profesión es de mucho valor, obviamente, ¿verdad? Y necesitamos hacer análisis con otros colegas de otras materias y vamos a ver en nuestros procesos cómo nos vamos a ayudar de una psicóloga, de una trabajadora social, de los antropólogos, de los sociólogos, de cualquier experto, ¿verdad? Que nos resuelva un problema, de un arquitecto, de un ingeniero civil, de todas estas profesiones para poder resolver nuestros casos. Entonces, la alerta, Alba Kenneth se trabajó y se logró, ¿verdad?, que fuese creada porque diferentes estudios nos establecían que si en 6 horas no ubicamos a ese niño o a esa niña, pues lo más seguro es que pierda la vida, ¿verdad? Ese es el lapso, ese, como esas pocas horas, ¿verdad? Es el lapso que necesitamos, ¿verdad? Para encontrarlos con vida y por eso es que decimos que se tiene que empezar, se tiene que presentar de inmediato y todas las acciones de todos los que intervienen también son de inmediato. Entonces, hablo todo esto porque pues ya no es solo lo que está regulado en nuestro código, sino que son todas estas normas que actualmente contamos las que tienen que poner a funcionar cuando estamos hablando de seguridad de las personas. Y esto que hemos abordado acá se encuentra contenido en los artículos 516 y 518 de nuestro código. La oposición a este tipo de medidas está contemplada en el artículo 519. Entonces, voy a ir al código rapidito para que les podamos dar lectura a estos artículos así de forma rápida. Igual es lo que ya conversamos ahorita. Y están, bueno, es el libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos. Como título primero tenemos providencias cautelares, capítulo 1, seguridad de las personas. El artículo 516 establece la como norma general para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Los jueces de primera instancia decretarán de oficio o instancia de parte, según la circunstancia de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores, o en este caso los jueces de paz, pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubieran practicado. Esto actualmente sí está vigente. Todos los jueces de paz conocen a prevención, a urgencia, este tema de medidas de seguridad, sea en el marco de la ley BIF o sea en el marco de la ley PINA, tienen la obligación de conocer, incluso tendrían la obligación, o sea, tienen la obligación de conocer todo esto y de forma inmediata lo tienen que elevar al juez de la materia. En este caso serían los jueces que ya existen para conocer el tema de violencia intrafamiliar y los jueces de niñez y adolescencia. ¿Okay? Porque estamos hablando de la seguridad de las personas. Aquí existe este trámite, pero este pues ya no es el que aplicamos. Luego acá, artículo 518, sabemos que a través de una reforma, cada vez que se nombre, ¿verdad?, intervención del Ministerio Público, debemos entenderlo como que es la Procuraduría General de la Nación. Y en este caso, si se trata de menores, que ya no usamos eso, NNA, o personas con discapacidad, es el término inclusivo, no incapacitados, se certificará lo conducente de oficio, se tiene que leer PGN, para que bajo su responsabilidad inicie las acciones que proceda. Cuando nosotros encontremos el término de certificar lo conducente, significa que
se envía un aviso al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda iniciar de inmediato la investigación que corresponda. En este caso lo tenemos que cambiar con PGN, pero significa que de inmediato PGN tiene que iniciar con la investigación que corresponda. ¿Ok? Como sabemos, en todas las medidas va a existir como el derecho de defensa y está regulada la oposición como tal, que es el artículo 519, oposición. Si hubiera oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que resuelva es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Entonces sabemos que por integración de normas, las medidas de seguridad sí establecen una oposición como tal y esta se va a abordar a través de los incidentes. Ok. Mis estimados, si tienen alguna duda, algún aporte, si este es un tema, ¿verdad? Que pues también han visto en sus clases regulares, si tienen aportes que hacer, pues son bienvenidos. Luego, para ir avanzando, están, sí, ahora sí, las medidas de garantía, entre las que el código regula las siguientes. Regula el arraigo. O sea que de repente antes de iniciar nuestro juicio de conocimiento, juicio oral o lo que sea, nosotros decimos, no, quiero garantizar que esta persona esté en Guate, ¿verdad? Que no se vaya, porque si no, ni siquiera va a tener oportunidad de interponer la demanda porque ¿dónde le voy a notificar, verdad? Y si el arraigo logra ese objetivo, porque algunos de los demandados pues son empresarios que sí necesitan estar viajando constantemente, entonces definitivamente solo a través de obligarles a estar en el país es que vamos a obtener como un resultado en nuestros procesos, ¿verdad? Para el arraigo hay muchas circunstancias ahí que regulan esta figura y tienen que estar muy de la mano también con la, la, ¿cómo se llama el ente de migración? ¿Quién lo tiene presente? Perdonen. Tienen que estar muy de la mano con migración para cualquier modificación, circular, acuerdo, eh, cualquier, ¿verdad? Situación que esté vigente, ¿verdad? En migración para establecer el tema del arraigo. No, las aduanas no, es en la ley de migración. O sea, ¿quién es el ente rector en el tema de migración? El nombre correcto es la Es el institución. Instituto Guatemalteco de Migración. Sí, exactamente. Si lo puedes repetir, porfa. El Instituto Guatemalteco de Migración. Ok, entonces ellos son el ente, ¿verdad? Y vemos como uno de los requisitos del arraigo es que cuando se lo solicitamos al juez, el juez tiene que oficiar, ¿verdad? A migración. Oficia a migración para que ellos tengan ahí todos esos boletines, ¿verdad? Entonces al momento de que nos presentamos al aeropuerto, entonces ahí se activan, ¿verdad? Se activan estos oficios donde se ha decretado la medida de arraigo y entonces no podemos viajar, ¿verdad? Por supuesto, esto aplica desde la legalidad, ¿verdad? Y va a ser solo en este tema de al salir o entrar, al querer salir del país de forma legal, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Obviamente que el arraigo no nos va a aplicar si las personas van a seguir huyendo por los puntos ciegos en nuestro país, ¿verdad? Ahí pues nosotras no tenemos ninguna, pues no tendríamos ninguna posibilidad, ¿verdad?, de poder establecer esta medida de garantía. Entonces,
En los procesos, dentro de la asesoría que estemos brindando, donde lo primero que nos dicen las personas, bueno, sí, él viaja constantemente, pero me ha dicho que no va a pagar la pensión y que definitivamente ya no va a regresar a Guatemala, o en un juicio ejecutivo, ¿verdad? O sea, mire, él viaja y todo, y una de las formas en las que no me paga es porque viaja un tiempo y luego regresa. Entonces, obviamente, ustedes saben que en ese tipo de procesos, sí o sí, van a pedir esta medida de garantía o esta medida precautoria de arraigo. Bueno, el arraigo procede con el objeto de evitar que la persona contra la que haya de iniciarse o se haya iniciado una acción sea ausente o oculte sin dejar apoderado con facultades suficientes para la promoción y fenecimiento del proceso contra contra el que se promueve. En contra él se promueve. Bueno, y de prestar garantía en los casos en que la ley así lo establece y se materializa mediante la comunicación que el juez hace a las autoridades de migración y a la Policía Nacional para impedir la fuga del arraigado. Además de la libre locomoción, el arraigo pretende la constitución de garantía por parte del arraigado en los siguientes casos. Es decir, que hay algunos procesos en los que se permiten que el arraigado venga, ¿verdad? Se apersone al proceso a través de un memorial, ¿verdad? Y diga, o sea, yo sí, mi trabajo es de viajar, no puedo interrumpirlo si no viajo, no tengo ingresos y por lo tanto quiero presentar esta garantía. Obviamente tiene que ser dineraria, ¿verdad? Y quiero presentar esta garantía. Además, quiero decir que ya nombré a mi mandatario judicial y me puede representar en esto y lo otro. Ya queda a criterio del juez si realmente quiere levantar el arraigo con estos argumentos que está presentando la parte demandada. Hay algunos que, como vimos, no es permitido y en el tema donde no es permitido presentar garantía es en el tema de alimentos. Por eso, siempre cuando entramos a ver los juicios ejecutivos, de las primeras reflexiones que se hacen es que si nos hemos metido a una obligación, si hemos aceptado firmar un documento en que nos obligamos a pagar cierta cantidad de dinero, sí o sí tenemos que cumplir. Más en este tema de la pensión alimenticia. Entonces, cuando ustedes acompañen a algún demandado para que se fije una pensión, le tienen que estar diciendo constantemente que no puede dejar de pagar la pensión alimenticia, porque son muchas las circunstancias que se pueden dar. Incluso, como leímos, aunque al inicio de nuestra demanda no hayamos solicitado el arraigo porque en ese momento no teníamos conocimiento que la persona viajaba, sí en la tramitación de los procesos nos enteramos que sí viaja, porque sus clientes les van a estar informando a ustedes de todo, a ellos no se les pasa nada. Si de repente se entera de que empieza a viajar, va a llegar con ustedes y les va a llegar a decir, mire, me enteré de que fue a tramitar el pasaporte y que se va a salir. Entonces, lo que ellos buscan es que ustedes pues pidan esta medida del arraigo. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas garantías o en qué casos se van a presentar garantías? Los casos, solo quiero ver aquí el chat, Dirección General de Migración. Sí, es la Dirección General de Migración. Además de que existe el instituto como tal, está también la Dirección General de Migración y sí, esa es la dirección a quienes se dirigen estos oficios. Pero les voy a mostrar solo un memorial de todos los requisitos que se necesitan para poder pedir esta medida de arraigo. Pero sí, el ente rector es la Dirección General de Migración. Bueno, entonces, ¿en qué casos debemos de presentar garantía? En los procesos de alimentos, en los cuales será necesario que cancele o deposite el monto de los atrasados y garantice el cumplimiento de los futuros. Segundo, en los procesos por deudas, aunque esto ya no está vigente, o sí está vigente, pero no lo aplicamos, pero aún así lo regula nuestra ley.
en los procesos de deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito. El demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. En las acciones cambiarias, cuando el título sea un cheque no pagado por falta de fondos o por haber dispuesto de ellos antes de que transcurra el plazo para su cobro, el arraigado deberá prestar garantía por el monto de la acción. Procede el levantamiento del arraigo cuando se apersona el mandatario al proceso y el arraigado presta la garantía en los casos en que procede, señalados anteriormente. Entonces, del artículo 523, 525 y 533 encontramos regulado lo de la figura del arraigo, que ustedes pueden tomar la decisión de iniciar un proceso cautelar estableciendo el arraigo para posteriormente, pues, presentar la demanda principal o bien pedir esta medida en cualquiera de los procesos que inicien. Algunas veces, aunque los demandados no viajen, nosotros pedimos la medida de arraigo como, como algo para presionar, esa sería la palabra, porque las personas inmediatamente ven que en su demanda dice arraigo y que luego dice embargo y que después hay otra medida. O sea, las personas solo así buscan el acompañamiento legal y resolver, ¿verdad? Esos conflictos legales, esos conflictos jurídicos. Quiero ver. Bueno, en el caso de los arraigos, solo voy a... Ah, bueno, Edgar ha pedido la palabra. Adelante. Gracias, Leida. Fíjese que a mí me surge una confusión acá con lo de las medidas precautorias. ¿Estas sí se notifican o solamente llegan cuando ya se ha planteado la demanda, perdón? No, sí se notifican, sí se tienen que notificar porque como hemos visto en algunas, por ejemplo, en medidas de seguridad que está regulada la oposición, se tienen que notificar, se notifican y a partir de que les notifican, entonces tienen el plazo de 3 días para oponerse, al igual las demás, ¿verdad? Es un memorial como tal en donde estamos solicitando esa medida precautoria y sí o sí se le tiene que notificar a la parte demandada, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? La parte demandada en contra de la cual estamos pidiendo esta medida precautoria. Se le notifica y entonces tiene que tomar igual, ¿verdad? Una postura ante esa solicitud y por eso es que estamos hablando de que algunas sí pueden levantarse, ¿verdad? Pero que le tienen que garantizar al juez, em, le tienen que garantizar al juez y además no solo eso, o sea, como en el caso del arraigo, le tiene que decir ya nombré, ¿verdad? Mi mandatario, la persona que me representa, por lo tanto, puedo salir del país, pero aún así también es a criterio del juez, ¿verdad? El que levante el arraigo o no. En el caso de alimentos, nunca los van a levantar, aunque ustedes vayan con su demandado y digan que sí, que ya nombré a mi mandatario. Algunas veces lo que hacen es nombrar a un hermano, una hermana. Obvio que ellos le van a decir que sí, pues, pero no con la intención de realmente resolver ese proceso, ¿verdad? De fijar una pensión. Y otros van a llegar y van a decir, bueno, tengo mi trabajo, me dieron esta constancia, el juez tampoco acepta ese tipo de garantías en el tema de alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se usa es que sí o sí tienen que fijar una pensión alimenticia. Y perdón, Elena, en ese tiempo de los 3 días, ahí digamos que al segundo día ya se puede poner nosotros como la parte actora la demanda en sí, ¿verdad? No, no habría ninguna restricción al no haberse pronunciado la parte demandada. No, sí tendríamos que esperar a que se pronuncie. Lo ideal es esperar a que se pronuncie. Y el plazo que tenemos en cuanto se resuelva esta medida precautoria para interponer la demanda principal es de 15 días. Gracias, Elena. El plazo de la oposición es de 3 días. Me notifican y solo tengo 3 días para poder contestar, por decirlo así, ¿verdad? Para poder oponerme a esa medida precautoria que me están interponiendo. Pero hasta que se resuelva,
Entonces tengo el plazo de 15 días para ingresar mi demanda principal. Ok, muy bien. Entonces, esta presentación es bien extensa, ustedes, y no sé si la vamos a lograr terminar, pero el objetivo es sí terminarla para poder iniciar con otro tema. Licenciada, una consulta, buen día. Hola, buenos días, En los adelante. casos que está presentando ahorita, no le escuché mucho si en estos son los que se pueden solicitar arraigo, en estos casos que está la presentación Se de los puede procesos de presentar. alimentos, los que está ahorita en pantalla, Ahorita vamos a ver. y en los casos de procesos de alimentos, los No, procesos todos los que no. no, estos son en los casos en los que se tiene que establecer una garantía. Ah, bueno. El arraigo lo podemos pedir en todos los procesos. Por eso vimos que el título, ¿verdad?, de estas medidas es Alternativas comunes a todos los procesos. Entonces, Bueno, sí, es que había escuchado mal, es que había entendido que garantía, pero después algo que hasta abajo procede el levantamiento del arraigo y eso, entonces me surgió duda. ok, no, pero esos, bueno, es que aquí sí hablamos, ¿verdad?, de que el Ajá. arraigo se puede levantar, pero cumpliendo con ciertos requisitos, ¿verdad? En ese caso será la garantía, en ese caso, pues, establecer que sí tenemos un mandatario. Gracias, Lita. Muy amable. Ok. Esta es la forma en que solicitamos un embargo. Este es un proceso sencillo, este es un proceso de fijación de pensión alimenticia. Acá está, como una primera medida precautoria. Solicitamos el embargo, ¿verdad? Porque vamos a solicitar el embargo cuando tengamos la certeza de que esa persona trabaja, por ejemplo, ¿verdad? Y que tiene un ingreso como tal. Y luego el arraigo, que es para garantizar la presencia de la parte ejecutada, este es un ejecutivo, en el presente proceso y evitar que su salida del país entorpezca el mismo, se decrete como medida precautoria el arraigo, por lo que solicito se gire el oficio correspondiente a las oficinas de migración para tal efecto, proporcionándolos la siguiente información. Este es un acuerdo, si lo pueden buscar, por favor, porque este sí no recuerdo de tenerlo, de justamente la dirección de migración, donde la dirección de migración oficia, ¿verdad?, a todos los juzgados y les indica cuáles son los requisitos que ellos necesitan para poder operar un arraigo. Y en este caso es el nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, profesión, edad, estado civil, el DPI, dónde fue extendido, domicilio y vecindad. ¿Por qué? Porque pues muchas veces también nos vamos a topar con que tenemos, hay homónimos, ¿verdad? Entonces, si necesitan determinar con claridad la identidad de las personas en contra de las cuales estamos pidiendo un arraigo. Luego, para avanzar, otra de las medidas es la anotación de la demanda. No sé cómo ven, si les comparto la presentación y continuamos con esta clase
el siguiente domingo, o les paso la presentación y avanzamos con otro. Bueno, lo que podría hacer es que vamos a avanzar con la presentación la próxima clase y va a ser más rápido, porque entonces también la otra clase vamos a ver el tema de los incidentes, ¿sí? Para que ya también nos quede claro lo de los incidentes. Hay otro tema previo antes de entrar a conocer el juicio ordinario que está en el libro del licenciado Gordillo, que le llama como, se llama como a incidencias comunes, como incidencias comunes que pueden darse antes que iniciemos nuestro proceso. ¿Sí? El que decidamos decidir, el que decidamos iniciar. Entonces, el próximo domingo terminamos esta presentación y vemos también el tema de los incidentes, ¿sí? Solo una clase más tendríamos como de todos estos temas que necesitamos que estén claros, ¿verdad? Para poder iniciar con el juicio ordinario. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, gracias. Muy bien, Lick. Ok, entonces vamos a leer solo esta, la número 14, en estos minutos que nos quedan. Entonces, otra medida precautoria es la anotación de demanda, que ustedes pueden decidir iniciar su proceso cautelar o esta medida solicitarla directamente en su demanda. Es que dependerá muchísimo el proceso que ustedes estén acompañando para saber qué decisión van a tomar. Entonces, esta es una medida cautelar de carácter conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien inmueble o inmueble registrable no perjudique el derecho del solicitante. Entonces, aquí va a ser muy común en los juicios ordinarios o en el tema de familia. Se trabaja mucho el tema de anotación de gananciales, que esto viene de la mano del régimen económico del matrimonio que hayamos elegido, que igual lo vamos a ver, ¿verdad? Como más a detalle. Pero en esta anotación de demanda justamente queremos eso, ¿verdad? Que la parte demandada no la venda, no la traslade a otra persona, etcétera, ¿verdad? Que garanticemos que ese bien se encuentra ahí porque es el objetivo principal de nuestro proceso. Entonces, es necesario resaltar que esta medida solo procede en aquellas acciones en las cuales el objeto del proceso es el bien objeto de la medida. Ello al tenor del artículo 526, que establece que cuando se discute la declaración, constitución o extinción de un derecho real sobre bienes inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda. En consecuencia, esta medida cautelar no procede cuando el bien únicamente garantiza el cumplimiento de otra obligación, caso en el cual la medida procedente es el embargo. ¿Sí? En los juicios ejecutivos, por ejemplo, no nos va a servir una anotación de demanda. Lo que necesitamos en ese juicio ejecutivo es el embargo como tal. ¿Okay? Con la remisión que hace el artículo 526, debe tenerse presente los casos en que puede pedirse la anotación de los respectivos derechos, los cuales están puntualizados en el artículo 1149 del Código Civil. De conformidad con nuestro sistema, la anotación de demanda no impide la enajenación o gravamen del inmueble o derecho real, y así lo dice claramente el artículo 1163. También debe recordarse que los actos de enajenación o gravamen de bienes anotados quedan afectos a una acción de anulabilidad, de acuerdo al artículo 112, inciso primero del Código, este sí es del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, como ven, la anotación de demanda se relaciona muchísimo, ¿verdad? Con todos los derechos de propiedad, derechos reales, y por eso nos remite también a algunos artículos del Código Civil.
Todo esto lo tenemos que tener muy claro para tomar la decisión de interponer esta medida precautoria. Le vamos a dar lectura a estos artículos en nuestro próximo día de clases. Esta creo que todavía no se las voy a compartir, la voy a compartir cuando terminemos el contenido, que sería esta, ¿verdad? Estaríamos pendientes con esta. En la próxima clase también vemos los incidentes y les estaré compartiendo las dos. Estamos. Ligda. Bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien, entonces espero que ya todos hayan podido llenar el enlace de asistencia. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Deseo las mejores energías para ustedes y entonces nos vemos el próximo domingo. Ligda, disculpe. Con respecto al prontuario, es cambiarle, digamos, las fechas, los datos del demandante, la persona demandada, del abogado, de fechas, esos serían los cambios, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Cualquier dato que ustedes necesiten cambiar, porque no es transcribirlo tal cual, ¿verdad? Sino que un poco también darle más sentido, las fechas que sean actuales, justo, ¿verdad? El nombre de ustedes como abogados, parte mandada, parte actora, todos esos datos. Conforme vayamos avanzando, también van a darse cuenta que no son los mejores memoriales, o sea, todo en esta vida se puede mejorar. Entonces, quizás no van a ser la redacción ideal en este memorial, pero ustedes también siéntanse en la libertad de poderlo modificar, ¿verdad? Y de poderlo entonces trabajar de la forma idónea, de acuerdo a lo que hemos visto o de acuerdo a los requisitos que vemos en nuestro código. ¿Okay? Sería con fecha, se podría poner con fecha a partir de enero o a partir de la fecha que empezó No, clínica. mejor de la fecha en que empezamos clínicas. Prácticamente sería la fecha cuando más o menos envió lo del prontuario, ¿verdad? Exactamente. Esa fecha pueden relacionar. Gracias. Bueno, muy bien, yo creo que algunos, no sé, están anotando que no pudieron ingresar al enlace, entonces creo que le pueden escribir directamente a Tatiana para que les pueda ayudar. Muy bien, entonces finalizamos nuestra clase, nos vemos el próximo domingo y que estén muy bien. Igualmente, Lita, que Licenciada, siga feliz mejor. domingo. Cuídense. Gracias. Adiós.